Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo otra narración de este gran autor checo, Franz Kafka. Hace poco releí La Metamorfosis, la novela corta, la obra más conocida de este autor, de este genio checo, y me encontré, claro, la narré y la comenté en este canal, pero seguí investigando y me topé con los cuentos cortos de Kafka y encontré un cuento muy interesante, ya que habiendo sido escrito hace más de 100 años, a la actualidad tiene una temática muy vigente. Este relato se llama Un artista del hambre y lo vamos a narrar y comentar el día de hoy. Más que todo lo vamos a analizar, ¿no? Porque es que la temática del cuento sigue tan vigente al día de hoy y qué nos quiso decir el autor con este relato. El cuento en cuestión, como digo, se llama Un artista del hambre y nos cuenta la historia de un personaje. Nos empieza contando el narrador que en tiempos anteriores, ¿no? Era muy vistoso el espectáculo del artista del hambre. ¿Qué significa artista del hambre? No era un personaje, un artista, como de un circo. No era un circo, pero era un empresario contrataba a una persona y lo exhibía en una jaula haciendo un ayuno que duraba muchos días, duraba 40 días. O sea, esta persona se metía dentro de la jaula, lo encerraba en una jaula y no le daban absolutamente nada de comida, ¿no? Solamente un vasito de agua para que se moje los labios. Y este era el espectáculo, ¿no? Era un artista del hambre. Entonces la gente se amontonaba, venían curiosos, personas mayores, jóvenes, niños, obviamente pagaban, ¿no? Pagaban su entrada. Entonces, este era el espectáculo. ¿No? Nos cuenta esa historia sucedió en el pasado, ¿no? Y que en la actualidad ese espectáculo ya estaba venido a menos, ¿no? Porque a la gente no le interesaba mucho ese espectáculo, ¿no? Pero anteriormente sí. Entonces, esa historia sucede en el pasado. Bueno, entonces así empieza la historia. Nos cuenta que este personaje hacía eso, ¿no? Lo tenían metido en la jaula, claro, voluntariamente, ¿no? Porque él era su trabajo, él le gustaba, ¿no? Hacer ayuno. Y habían también tres vigilantes que eran escogidos por el público, ¿no? Eran tres vigilantes que se encargaban de estar todo el día y toda la noche vigilando al artista, ¿no? Al ayunador, para verificar que no consumiera ningún alimento durante el tiempo del ayuno. Pero esta vigilancia era solamente algo como de protocolar, ¿no? Porque estos vigilantes sabían que aunque no lo vigilen o aunque lo obliguen a comer, él no lo haría, porque era un profesional, era cuestión de honor. Entonces, estos vigilantes, ¿no? Algunos no lo vigilaban, otros no, pero habían algunos que no, que eran un poco relajados y que durante la noche se iban a jugar cartas y lo dejaban a solas pensando que él, dando oportunidad, ¿no? Para que él coma, ¿no? Pensando que él tenía algún alimento guardado por ahí escondido y dándole esa oportunidad que él pueda comer, ¿no? Esto le molestaba mucho al artista, al ayunador, porque él sabía que él no comía, pues que no, que aunque lo obligaran, no iba a comer, ¿no? Él le molestaba ese tipo de vigilantes. Él prefería los vigilantes que estaban siempre al acecho, que estaban pegados a la reja y con una linterna lo alumbraban, ¿no? Y él prefería esto. A él le gustaba quedarse toda la noche despierto con estos vigilantes contándole su historia de vagabundo, ¿no? Su vida. Él les comentaba sobre su vida, su historia y escuchaba también la historia de ellos, ¿no? Con el fin de no dormirse y de demostrarles que era capaz de aguantar el hambre, ¿no? Mucho más que ellos, mucho más que cualquier otra persona en el mundo. Entonces, esta era la vida del artista del hambre. Y como digo, siempre había toda la gente estaba ahí llamando la atención, era un espectáculo muy llamativo. El ayuno duraba 40 días, no porque fuera caridad del dueño, del empresario, no. Duraba 40 días porque el empresario se había dado cuenta que durante 40 días se podía hacer una campaña de publicidad, no se podía hacer publicidad, se podía hacer difundir el evento, un cartel, todo esto, y la gente progresivamente iba viniendo. Pero pasaban los 40 días, la gente dejaba de venir, la gente decaía. ¿Por qué? Quizá porque no perdía credibilidad, ¿no? Que alguien pueda ayunar más de 40 días prácticamente algo imposible. Entonces nos narra que después de pasados los 40 días, la gente ya no venía, se olvidaban del artista del hambre. Entonces
solamente duraba 40 días en cualquier ciudad, ¿no? Porque este espectáculo se daba en toda Europa, no solamente en un país, en varios países. Entonces, lo máximo era 40 días. Y pasados los 40 días, entraba un médico a la jaula del ayunador, lo sacaban, lo revisaban el pulso, que esté todo bien, y después entraban dos señoritas elegidas por sorteo, que tenían el honor de sacarlo y de bajarlo a una silla donde había un mantel con una mesa, servía con un almuerzo totalmente, totalmente rico, ¿no? Para darle al ayunador. Pero en este momento el ayunador siempre se resistía a salir, no quería salir, no se sabe por qué, no siempre se resistía, no quería comer, ¿no? Y él se preguntaba, por qué interrumpir el ayuno precisamente a los 40 días? Yo puedo resistir mucho tiempo más, indefinidamente. O sea, él decía que él podía seguir ayunando, que no había problema. ¿Por qué parar precisamente cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué querían privarle de la satisfacción de seguir ayunando, no solo para llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos, lo que probablemente ya era, sino para superarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues no veía límites a su capacidad de ayunar? O sea, él decía que él podía seguir ayunando, ¿no? Que por qué lo sacaban, que no, que él podía quedarse más, no solamente 40 días, no 50, 60 días, un mes, 2 meses, indefinidamente, ¿no? Para él normal, no había problema. A él le molestaba que lo sacaran, ¿no? Y cada vez que lo sacaban, él no quería, se resistía, incluso tenía que venir el mismo, el dueño, el empresario, a cargarlo y a la fuerza a darle un poco de comida, ¿no? Delante de la gente, ¿no? Que toda la gente en ese momento, como llegaba el día 40, eh, se amontonaba, ¿no? Para ver el espectáculo, el cierre, ¿no? Y ahí el empresario, aprovechando el sopor del artista, ¿no? Más parecido a un desmayo que un sueño, o sea, el artista estaba casi desmayado, ¿no? Entonces él hacía tragar un poco de comida en medio de una desenfadada charla con el público, ¿no? Para ocultar el estado en que se encontraba el artista. Entonces, bueno, pasaba esto, él obligaba a comer a la fuerza y así vivió muchos años, interrumpidos por periódicos descansos, ¿no? Pero él era respetado por todo el público, o sea, 40 días, ¿quién va a ayudar 40 días? No era un artista del hambre, era respetado por todo el público, pero sin embargo cada vez se sentía más melancólico, más triste. ¿Por qué? Él dice que se sentía melancólico porque nadie lo comprendía realmente. Además, ¿cómo podían consolarle? ¿Qué más podía desear? Y si alguna vez alguien le compadecía y argumentaba que probablemente su tristeza se debía al hambre, esto le daba cólera a él, ¿no? Y él sacudía los fierros de la jaula y se ponía violento, ¿no? O sea, él se sentía melancólico, se sentía triste, no se sabe por qué, ¿no? Aquí hay un poco también para hacer un poco de análisis, ¿no? O sea, él quería demostrar a la gente que él podía ayudar todo el tiempo que él quisiese, ¿no? Pero él sentía que su trabajo no era valorado, que la gente no valoraba su trabajo, que la gente pensaba que él hacía trampa incluso. Hay quienes pensaban que él hacía trampa, que no podía ayudar 40 días, ¿no? Entonces, es como si tú en tu trabajo sintieses que no te valoran, obviamente te sientes incómodo, ¿no? Él sentía eso, que no lo valoraban. Bueno, entonces así pasaron muchos años, él seguía haciendo el mismo trabajo, hasta que en una ocasión, mm, un día, el artista del hambre dejó de tener público. O sea, por más que hacía su espectáculo, un día se vio abandonado por el público ansioso de otras diversiones, que prefería otros espectáculos. O sea, a pesar que fueron a varias ciudades de Europa, parecía que todos se habían puesto de acuerdo, ¿no? Ya nadie iba, el público no dejaba de ir, habían aparecido otros espectáculos, otras diversiones, y la gente dejaba de ir a ver. Entonces, claro, también dicen que existía un franco rechazo hacia el espectáculo del hambre. Claro que en realidad este fenómeno no podía haberse producido sin más, y pensativos y abatidos recordaban ahora muchos indicios a los que en la época del triunfo no habían prestado atención, ¿no? Hablamos del artista y del dueño, del empresario. Bueno, entonces en este momento, al ver que no había espectáculo, que la gente no iba, simplemente el artista del hambre renunció, se despidió del empresario, que habían sido amigos durante mucho tiempo, se conocían años, se despidió y simplemente se retiró. Pero no quedó ahí, él fue contratado por un circo donde supuestamente él pensaba que le iba a ir mejor. Entonces, ustedes saben que un gran circo con infinidad de hombres, de números, de espectáculos, siempre puede recibir a otra persona, a otro artista. Aún así,
sea simplemente un ayunador, un artista del hambre. La cosa es que lo recibieron a este artista, pero con la condición de que su espectáculo no iba a estar al centro de la pista, sino a un costado. Él aceptó esto porque él, bueno, no era para él, no era problema, ¿no? Igual él quería seguir con su espectáculo, ¿no? Entonces aceptó que lo mandaran a un rincón cerca de la jaula de los animales. Y resulta que ahora, bueno, cuando empezó el espectáculo todo, le habían puesto una jaula, le habían puesto un cartel, habían puesto el número de días que iba a ayunar, pero ahora la gente cuando pasaba se amontonaban, porque la gente, o sea, tenía que pasar por ahí para ver a los animales. La gente que pasaba no pasaba para verlo a él, sino para ver a los animales. Solamente unos cuantos se detenían y se paraban, pues, no a mirarlo. Pero habían otros que no querían, que querían ir directamente a ver a los animales, y ahí se ocasionaba como una pelea, una disputa entre dos grupos, ¿no? O sea, el grupo que quería verlo a él y el grupo que quería ver solamente a los animales. Era una disputa entre ellos, pero esto también le molestaba a él, porque él se dio cuenta que ese grupo no tenía un interés por él, sino solamente lo veían a él para darles la contra a lo que querían ver a los animales, o sea, no era un interés genuino por él. Acá dice, mira esta parte, dice, el mejor momento era ver a la muchedumbre desde lejos, porque en cuanto llegaban junto a su jaula, le aturdían los gritos e imprecaciones de los dos bandos que se formaban, el de los que querían verlo tranquilamente y el de los que deseaban llegar lo antes posible a la jaula de los animales. Y pronto llegó a ser el grupo que lo veían a él, llegó a ser este grupo el que más deprimía al ayunador, ya que no se paraba por verdadero interés, sino por llevar la contraria y fastidiar a los otros. Bueno, entonces en cierto momento ya el ayunador se sintió olvidado, totalmente olvidado, porque se dio cuenta que la gente solamente iban a ver a los animales, no tenían nada que ver con él, a él no lo veían. Quizá irían un poco mejor las cosas, se decía a veces el ayunador, si no hubieran puesto su jaula tan cerca de la de los animales. Entonces la gente hubiera podido elegir más fácilmente lo que prefiriera, aparte de que le molestaba mucho y mermaban sus fuerzas los olores de las jaulas, la nocturna inquietud de los animales, el paso por delante de su jaula de los grandes trozos de carne sanguinolenta con que alimentaban a las fieras, así como sus rugidos durante la comida. Pero no se atrevía a decírselo al director, pues bien mirado tenía que agradecer a los animales el gran número de visitantes que pasaban ante él, entre los cuales de vez en cuando bien podía haber alguno que quisiera verle. Bueno, él se empezó a sentir un estorbo en ese momento, ¿no? La gente se iba acostumbrando a la extraña manía de pretender llamar la atención como ayunador en los tiempos que corrían. O sea, ya la gente no lo veía, ya la gente pasaba de frente, sentía un estorbo, sentía que no valía la pena estar ahí. Incluso los rótulos que le ponían ya estaban sucios, el cartel estaba sucio e ilegible, fueron arrancados y nadie se preocupó de cambiarlos, ¿no? Porque hasta los empleados del circo se habían olvidado de él, no lo veían, lo tenían totalmente olvidado. Bueno, de este modo, él continuó ayunando como siempre, ¿no? Pero ya no sabía qué, cuántos días iba. Ya nadie contaba el tiempo que pasaba, nadie, ni siquiera él mismo sabía cuántos días de ayuno llevaba, y su melancolía iba en aumento. En cierta ocasión, un mirón se detuvo ante su jaula y se rió del viejo número de días consignado en la tablilla, considerándolo imposible, y habló de engaño y de estafa. Estúpida mentira nacida de la indiferencia y de la malicia, pues no era el ayunador quien engañaba, sino el mundo quien se engañaba en cuanto a sus méritos. Bueno, así pasaron muchos días, no se sabe cuánto, de repente pasaron más de 40 días, de repente pasaron 50, 60, 70, 80 días, no se sabe. Pero en cierta ocasión pasó un supervisor por ahí, un inspector del circo, y se encontró con la jaula vacía, no se veía al ayunador, ¿no? Y preguntó por qué no se aprovechaba esta excelente jaula que solo contenía un montón de paja sucia. Nadie lo sabía, hasta que por fin alguien, al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador. Entonces removieron las horcas con una horca a la paja y la encontraron en medio de la paja, como enterrado, al artista. Y le preguntó, ¿todavía estás ayunando? Le preguntó el inspector. ¿Cuándo vas a parar?
Perdóname, musitó el ayunador, pero solo lo entendió el inspector, que estaba junto a los barrotes. Por supuesto, dijo el inspector, poniéndose el índice en la sien, para indicar a los demás el estado mental del ayunador. Todos te perdonamos. Siempre deseé que admiraras mi número, mi resistencia al hambre, le dijo. Y la admiramos, aseguró el inspector. Entonces le preguntó, le preguntó por qué no dejaba de ayunar, ¿no? Pero el ayunador le contestó, yo tengo que ayunar necesariamente, no puedo evitarlo. Claro, afirmó el inspector, pero ¿por qué no puedes evitarlo? Y aquí viene una respuesta un poco absurda del artista, ¿no? Un poco kafkiana, ¿no? Va un poco con lo fantástico, ¿no? Con lo absurdo. Él le contesta, porque nunca encontré comida que me gustara. Si lo hubiera encontrado, habría comido hasta la saciedad, como todo el mundo. Y aquí podemos hacer una metáfora, ¿no? Un poco más de análisis. Es como decir, ¿por qué nunca te casaste? Porque nunca encontré la mujer que me enamoró, ¿no? La mujer indicada. O por nunca encontré la persona indicada, ¿no? ¿Por qué nunca, no sé, nunca te enamoraste, ¿no? Porque nunca encontré la persona que me llegue a enamorar, que me llegue a llenar por completo, ¿no? O sea, ¿por qué nunca seguiste una carrera? Porque nunca encontré la carrera que me gustaba, la carrera que verdaderamente me deslumbraba, me apasionaba. Y tiene razón, o sea, el hombre dijo ¿no? Que nunca le encontró la comida que le gustara. Por eso que no comía, ¿no? Que seguía ayunando. Y bueno, llevándolo a la vida real, o sea, porque eso es algo fantástico, ¿no? Llevándolo a la vida real, es cierto, ¿no? De repente, una persona, no sé, nos puede haber pasado que no, de repente nunca seguimos una carrera porque no encontramos lo que nos gusta, o no sé, una persona no se casa porque no encuentra la persona que totalmente le enamora, o no se enamora nunca se enamora totalmente de alguien, o sea, no son muchos factores, ¿no? Es una metáfora que estoy haciendo, pero eso es lo que dijo, ¿no? El ayunador, ¿no? Nunca encontré la comida que me gustara. Si lo hubiera encontrado, habría comido como cualquier persona, dice. Bueno, y estas fueron sus últimas palabras, ¿no? Porque en ese momento el ayunador murió, porque llevaba más de 40 días sin comer, ¿no? Y en ese momento el inspector dijo, limpien esto, ordenó, y enterraron al ayunador junto con la paja. En la jaula pusieron una pantera joven. Era un placer, hasta para el más insensible, ver en aquella jaula tanto tiempo vacía el espléndido felino que se revolcaba y daba saltos. Bueno, aquí acaba este relato. Lo que sigue es un párrafo, ¿no? Que también no aporta nada más a la historia, ¿no? Y bueno, aquí termina un artista del hambre, ¿no? Y haciendo un breve análisis, agregando a lo que ya dije, ¿qué significa un artista del hambre? O sea, una persona ¿por qué, en primer lugar, ¿por qué hacía esto? Quería demostrar que él podía, que él era el mejor ayunador del mundo, de la historia. O sea, él hacía esto por demostrar a los demás, por orgullo, o porque simplemente le gustaba, ¿no? Es como decir, a mí yo hago esto porque me gusta, ¿no? Es como, no sé, juego fútbol porque me gusta, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? O no sé, escribo libros porque me gustan, canto porque me gusta la música, ¿no? Algo así, ¿no? Es una metáfora, es lo mismo, ¿no? Con la diferencia que la persona que no come, obviamente se muere, ¿no? Pero estamos en una metáfora, en una obra de Kafka donde cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, hacemos esta metáfora, ¿no? Que él no ayunaba porque le gustaba, porque no podía dejar de hacerlo, o porque quizá quería llamar la atención, quería demostrarse a sí mismo o a los demás que él era el mejor ayunador de la historia. Bueno, y la gente también cómo le gustaba ver, no sé cómo se gozaba en eso, no sabiendo que eso le hacía mal a la persona, la gente lo veía, la gente pagaba por ver ese espectáculo. Y por último, también, otra vez la respuesta que dio él, ¿no? Yo no puedo dejar de ayunar porque nunca encontré la comida que me gustaba, ¿no? Si hubiera encontrado la comida que me gustaba, hubiera comido como todo el mundo. Como dije, no es algo un poco absurdo, pero así es, ¿no? Y en la vida real también aplica, ¿no? Como dije, alguien podría decir, nunca me casé porque no encontré la persona que me enamoró, ¿no? O no sé, nunca estudié una carrera pero no encontré la carrera que me gustó, ¿no? No sé, tantas cosas que uno puede decir, ¿no? Pero bueno, es un cuento fantástico aquí de Franz Kafka y lo recomiendo. También la metamorfosis, claro, y recomiendo mucho leer los cuentos de Kafka. Siempre te dejan algo para pensar, para analizar, ¿no? Si tienen algún otro análisis o un comentario, los invito a dejarlo en la parte de abajo. Gracias. Hasta la próxima.